El siguiente tema son las reacciones redox, que en la página 453 nos da la definición de estas, indicándonos que el término oxidación se ha aplicado en los casos en que una sustancia se combina con oxígeno. Para el proceso inverso, es decir, cuando la sustancia pierde oxígeno, se utiliza la palabra reducción. Entonces vemos cómo redox está compuesto por las palabras reducción, oxidación. En la actualidad se sabe que las propiedades eléctricas de los elementos también participan en los procesos de oxidación y reducción, pues en todos los casos el cambio implica un intercambio de electrones. Entonces podemos decir que una reducción es una ganancia de electrones y una oxidación es una pérdida de electrones. Para que un elemento gane electrones tiene que haber otro elemento que los pierda, por lo tanto este es un proceso simultáneo. Ya habiendo recordado en la clase anterior las reglas para asignar los números de oxidación, vamos a ver cómo se trabaja las reacciones redox con el siguiente ejemplo. Vamos a tomar en cuenta esta recta numérica para saber hacia dónde se ganan y hacia dónde se pierden los electrones. Debemos de tener siempre en cuenta que los electrones son negativos. Entonces, si yo tengo un elemento con un número de oxidación positivo, supongamos en +2, y después ese mismo elemento pasa a un número de oxidación de -1, hubo una ganancia de electrones, por lo que les decía que los electrones son negativos. Entonces, si en la recta numérica nos desplazamos hacia la izquierda, hay una ganancia de electrones. Por el contrario, si en la recta numérica nos estamos desplazando hacia la derecha, estamos perdiendo electrones. Si perdemos electrones ocurre una oxidación, si ganamos electrones ocurre una reducción. Mediante esta ecuación vamos a explicar cómo se trabaja con las reacciones redox. El primer paso es asignarle a cada elemento su número de oxidación. Cualquier elemento que esté solo, es decir, sin combinar con ningún otro, como es el caso del litio y del oxígeno, su número de oxidación siempre va a ser 0. En el lado de los reactivos ya los tenemos juntos, es decir, ya están combinados, por lo tanto vamos a asignar el número de oxidación recordando las reglas que vimos en la clase de ayer. El número de oxidación más común para el oxígeno es -2 y el número de oxidación para el litio, que es del grupo 1, va a ser +1. Ya podemos notar que el litio cambió su número de oxidación de 0 a +1. Checamos la recta numérica y decimos que de 0 a +1 se desplazó hacia el lado derecho, por lo tanto hay una pérdida de electrones. ¿Cuántos electrones se perdieron? 1. Por lo tanto el elemento se oxidó. El oxígeno también sufrió un cambio cuando al tener un número de oxidación de 0 pasó a -2. Entonces podemos notar que de 0 a -2 se desplazó hacia el lado izquierdo, está ganando electrones, por lo que ocurrió una reducción. Como les decía, este es un proceso simultáneo. Para que el litio perdiera electrones, hubo un elemento que los ganara. En este caso, el que los ganó fue el oxígeno. Por lo tanto, por último tenemos que el elemento que se reduce se conoce como agente oxidante y el elemento que se oxida se conoce como agente reductor. En este caso, el elemento que se redujo es el oxígeno y él es el agente oxidante. El elemento que se oxida es el litio y él es el agente reductor. Tenemos este otro ejemplo, lo vamos a explicar de manera rápida, donde el hierro tiene un número de oxidación de +3, el oxígeno, como ya todos saben, su número es de oxidación -2. ¿Por qué -2 y +3 para el hierro? En este caso los números de oxidación se cruzan. Para el carbono que está solo, su número de oxidación va a ser 0. Del otro lado de los reactivos tenemos también al hierro que está solo, por lo tanto su número de oxidación es 0.
como ya sabemos, el número de oxidación del oxígeno es -2, porque el carbono tiene +4, porque 2 por -2 me da -4. ¿Qué número de oxidación le tengo que poner al carbono para que me dé 0 en mi compuesto? Pues +4. Habiendo explicado ya los números de oxidación, vamos a identificar a los elementos que sufren un cambio en su número de oxidación. Tenemos entonces que esos elementos son el hierro, que pasa de +3 a 0, y el carbono, que pasa de 0 a +4. Retomamos la recta numérica y nos damos cuenta que el hierro, al tener +3 y pasar a 0, este elemento se redujo, por lo que está ganando electrones. Y el carbono, al estar pasando de 0 a +4, está oxidándose, es decir, está perdiendo electrones. Entonces, hierro es el agente oxidante porque se reduce y carbono es el agente reductor porque se oxida. De esta manera vemos que no es necesario el oxígeno para que ocurra una oxidación.